Me da muchísimo gusto. Esto es Historia del Mundo en Historiadores. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de Grecia antigua. Y como saben ustedes, historiadores, estamos platicando acerca de una historia del mundo, una historia relevante, una reflexión sobre los hechos del pasado desde una visión actual. Y bueno, pues la verdad es que me da muchísimo gusto saludarlos, compartir con ustedes algunas de las visiones. Vean esta imagen tan sangrienta, en realidad pues es algo terrible. Estamos hablando aquí de diferentes enfrentamientos que hubo a lo largo de lo que sería el mundo antiguo. Y bueno, pues la verdad es que lo que quiero es compartirles un poco de estas anécdotas, de estas ideas de lo que es la historia del mundo actual y la historia del mundo con una visión actual. En este caso, bueno, pues vamos a hablar acerca de la parte de Grecia antigua. Y bueno, pues efectivamente esta corresponde a una segunda parte. ¿Por qué estamos hablando de una segunda parte? Bueno, pues porque ya la vez pasada, la semana pasada, el pasado jueves, como todos los jueves, transmitimos nuestra historia del mundo. Y bueno, pues la vez pasada hablamos acerca de lo que sería la Grecia antigua y ya hicimos una referencia pues de una serie de temas del Mediterráneo. No cabe duda que la historia del Mediterráneo es algo formidable, fabuloso. El Mediterráneo, como dicen algunos historiadores, algunos analistas modernos de lo que sería el Mediterráneo bien podría dividirse desde lo que sería la península de Italia hacia el sur, trazando una línea en medio vertical. Y podríamos hablar de un espacio físico del Mediterráneo del lado izquierdo, del lado occidental de tu mapa, para poder hablar acerca de lo que sería la historia del Mediterráneo occidental, que marca una serie de características impresionantes a lo largo de la historia. Y luego también del otro lado tenemos la parte oriental con toda la zona griega y toda la zona actualmente árabe, que marca otro mundo. Entonces podríamos trazar esa línea, pero también podremos trazar una línea vertical, en donde hablamos del norte y del sur, con sus características y su análisis. Es un mundo muy complejo el Mediterráneo, y en esto participó lo que sería la historia de Grecia, una historia que nos llega hasta América Latina, una historia que nos llega a México, porque es una herencia cultural. Nosotros no somos plenamente indígenas, ni tampoco somos plenamente españoles. Hay cargas étnicas, genéticas, culturales de diferentes lados. Y entonces, bueno, pues podemos hablar de una herencia cultural griega, una herencia cultural cartaginesa, fenicia y también romana, y con eso también cristiana, pero también árabe y judía. Y entonces, bueno, pues dentro de toda esta historia es que queremos hacer este análisis actual de lo que sería esta parte de la historia cultural del mundo. Y bueno, pues hoy hablando acerca de la parte de Grecia. Grecia está en esta zona, esta es la zona primordial de la presencia de Grecia, aunque ya habíamos visto, pues déjenme ver si puedo adelantar para mostrar el mapa de la ubicación. Pues estamos hablando de esta zona. Todos estos serían puntos en donde estuvo presente Grecia. Todo el Mar Negro con sus colonias productoras de cereales, grandes comerciantes, todas las manchas naranjas que se encuentran en la península ibérica, que llegan hasta ocupar el estrecho de Gibraltar, que serían las llamadas columnas de Hércules. Todo lo que corresponde a la parte de Asia Menor, vean ahí un montón de espacios, ciudades, ¿no? Bizancio, la parte que corresponde a la isla de Creta, Chipre. Toda esta zona tiene herencia griega de la Grecia clásica. Y bueno, pues efectivamente ese es un poco el fenómeno que se presenta a lo largo del Mediterráneo. Bueno, hablando acerca de eso, vamos a regresarnos para poder hacer este análisis de las láminas anteriores. Ya habíamos hablado de que la historia de Grecia se divide en varias etapas. La etapa minoica, que sería la más antigua, la etapa micénica, la parte helénica y la parte helenística. Ahí podemos ver los años. Y bueno, pues efectivamente habíamos hablado de la parte de la era minoica, en donde había destacado la historia del Minotauro. Antes de eso, habíamos hablado acerca del origen del rey Midas como una época de oro, como el concepto histórico que los griegos comparten, en donde nos ponen que antes el mundo era una época llena de oro, de esplendor, de triunfo, pero las pasiones humanas,
orillan a una degeneración, orillan a una destrucción. Siempre tiempos pasados fueron mejores porque el hombre destruye todo, es su destino, estar provocando decadencia. Y el mundo se encuentra, la historia se encuentra en decadencia según la historia antigua griega y la forma de interpretar esa historia. Bueno, pues aquí vemos que ellos fueron grandes aportadores de filosofía, de historia, de escritura, de las primeras civilizaciones, del florecimiento de un orden político. Ahorita lo vamos a ver, de gran esplendor y, por supuesto, también este concepto de la gran caída del ser humano, la eterna decadencia. Por eso la historia, según los griegos, empieza en una época de oro, continúa en una época de plata, pasa después a una época de bronce y después a una época de hierro. Tiempos pasados siempre fueron mejores. Habíamos hablado acerca de la isla de Creta y con sus grandes palacios en donde ya vemos escalinatas, jardines, esplendor y bueno, pues por supuesto control político sobre las islas del Mar Egeo, sobre las islas mediterráneas que rodeaban una época de gran comercio, pero también de grandes contribuciones culturales. Bueno, pues vemos ahí los palacios con sus grandes columnas de colores. Vean también, es característica de la historia de Creta, pues encontrar estos grandes palacios con los colores es algo sorprendente. Bueno, luego podemos ver aquí la historia del Minotauro, precisamente provocada por el concepto que decíamos hace rato de la destrucción del ser humano por el mismo ser humano, por sus propias debilidades, por sus propias pasiones. Y bueno, pues aquí podemos ver la presencia del Minotauro, pecado del rey Minos, que provoca su misma decadencia. Después de hablar de la historia del Minotauro, también hablamos la vez pasada de la historia de la guerra de Troya y que finalmente Troya fue destruida por un engaño por parte de los ejércitos griegos que invadían a la zona de Troya por medio del caballo. Y bueno, pues esto ya sería lo que corresponde a las épocas que ahorita ya marcamos en gris, la era minoica y la era micénica. Vamos a pasar a la era helénica, que sería la siguiente parte de la historia. Para entender este concepto, pues habría que entender también que Grecia durante ese lapso de tiempo entre la era micénica ya decadente y el florecimiento de la era helénica, que sería la tercera, sufre varias invasiones. Varias de estas invasiones vienen del norte. Y pues no, pues van a ocupar diferentes lugares, todo lo que serían las islas que se ven ahí en el centro del mar Egeo, que se llaman las islas, las Cicladas, están en la parte de las flechas rojas. Todo lo que sería el norte del mar Egeo, en donde también vemos las flechas azules. Las flechas verdes que llegan hasta el dominio de Creta y el Peloponeso. El Peloponeso es esa parte del sur de la península griega que parece una isla, pero está unida por un pequeño pedazo de tierra, que sería el estrecho de Corinto. Y bueno, pues todas estas invasiones corresponden a grupos étnicos que en diferentes momentos invadieron este lugar y generaron una cuestión cultural. Para poder entenderlo, sucede que además dejan sus expresiones culturales en diferentes partes de la producción arquitectónica griega. Vean, por ejemplo, lo que son las columnas. Las columnas tienen esta parte superior, las columnas de los templos, las columnas de los palacios, tienen esta parte superior que tiene diferentes formas. Esa se llama capitel, como lo marca ahí el diagrama. Los capiteles tienen diferentes formas. El más simple, el tercero de izquierda a derecha, sería el dórico. La primera invasión fue de los dorios y deja una herencia cultural entre los griegos. Traduce sus costumbres, incorpora dioses, incorpora costumbres, incorpora modificaciones lingüísticas y deja su herencia cultural. Y la herencia cultural la identificamos en la construcción de los capiteles de forma dórica, que son los más simples dentro de su producción. Un simple orden para poder crecer el soporte de la columna, que es redondo y no tiene mayor gracia. Después va a venir una invasión, nuevamente, como las invasiones que decíamos en estas láminas, la invasión jónica, que vemos también reflejada en una segunda contribución arquitectónica, con todos sus elementos que nombramos hace rato. Esta tiene una especie como de rollo, por supuesto es una imagen arquitectónica, simplemente nada más es la escultura para dar esa forma.
y por supuesto esa forma jónica es un avance arquitectónico muy interesante. Y luego tenemos la parte corintia. La parte corintia corresponde al capitel que tiene una forma de flor, y esa forma de flor, la parte corintia, pues la podemos ver también como una contribución mucho más moderna, mucho más reciente en la historia de la Grecia antigua, y pues conforma esa misma contribución de forma arquitectónica. El capitel dórico, el jónico, el corintio. Es importante entender que estas conformaciones de capiteles van a ser reutilizados por parte del Renacimiento por los grandes arquitectos. Los grandes arquitectos renacentistas van a utilizar esta forma de los diferentes conjuntos de columnas para hacer edificios de 3 pisos. Y a la hora de construir los 3 pisos, pone la forma dórica arriba, la jónica en medio y la corintia abajo, para que de repente tú veas todo un armado arquitectónico muy interesante, muy bonito. Pero por supuesto que es una forma de hacer un homenaje a la cultura griega. Este homenaje es interesantísimo, es valioso, y pues la verdad es que vale mucho la pena lo que sería la parte de las columnas como parte de una expresión cultural. Vemos que en la parte de la historia de Grecia se va a caracterizar por la presencia de las ciudades-estado. El concepto que debemos tener presente en la época helénica sería la conformación de las polis. Bueno, a lo largo de toda la historia de Grecia. La misma explicación de la guerra de Troya, pues hace presencia de lo que sería la polis griega, que es muy llamativo dentro de todo lo que sería esta misma construcción. Son ciudades amuralladas, con todos sus templos y sus actividades primordiales culturales al interior de estas zonas, con producciones agrícolas alrededor. Pero el centro cultural de la sociedad se encuentra en la polis, en donde hacen culto a un cierto dios dentro de toda la cultura griega. Y por supuesto se considera un país. La ciudad es el país. Y el enfrentamiento entre las diferentes ciudades, Tebas, Atenas, Esparta, Micenas, son enfrentamientos entre polis. Entonces, bueno, pues la verdad es que vamos a ver esa como una de las características culturales. Ya hemos hablado de toda esta exposición, todo lo que sería la conformación de las colonias griegas. ¿Qué destacaría yo aquí? Destacaría yo la presencia de los hoplitas. Los hoplitas son soldados. Los soldados que vamos a ver ahí sus cascos, sus escudos y sus glebas. Los glebas serían esas espinilleras que están ahí puestas en algunos de los soldados. Y bueno, pues la verdad es que esta figura que se presenta en sus escudos son figuras familiares. Por supuesto, es parte del honor griego. Y cada uno de estos soldados pues va a combatir. A la hora de combatir, por supuesto, por ejemplo, las madres espartanas le dicen a sus hijos, hijo, regresa con tu escudo o regresa sobre tu escudo, porque un soldado que cayera muerto en la batalla, los demás soldados finalmente lo llevaban a su casa cargado sobre su escudo. Entonces, bueno, pues la idea era ven a tu casa, regresa a tu casa después de la batalla con tu escudo o sobre tu escudo, para que seas honorable. ¿Qué otra contribución de repente vamos a ver en la época helenística? La parte de los barcos trirremes. Son barcos que tienen el empuje eólico, el empuje de viento, pero también tienen remeros. Y los remeros están colocados en 3 filas, de abajo hacia arriba. Entonces vamos a ver que los remeros toman una extraordinaria fuerza, tienen que mantener un ritmo en lo que sería el avance. Pero bueno, la verdad es que van a ser barcos impresionantes en lo que sería el traslado comercial y el enfrentamiento y la defensa militar al interior del mar, de la defensa naval. Entonces, bueno, pues la verdad es que esa es una contribución por parte de los griegos que explica precisamente este comportamiento. No podríamos explicar la expansión cultural de las colonias si no entendiéramos la presencia de los hoplitas y si no entendiéramos la presencia de los barcos trirremes.
Y bueno, la verdad es que es algo muy interesante. ¿Qué otro elemento incluía para tratar de entender todas estas expresiones culturales? Al oráculo de Delfos. Delfos es una ciudad templo. En esta ciudad templo vive un sacerdote y tiene unas pitonisas, mujeres que interpretan algunas contribuciones del ambiente, unas contribuciones que pueden observarse y que hacen alguna expresión, y el oráculo es el que interpreta. Y el oráculo les va a decir a todos los griegos cuál es su futuro. Curiosamente, son muchas las ciudades-estado, pero muchos acuden a Delfos para pedirle orientación al oráculo. Todos son comunes en la presencia de los hoplitas. Todos son comunes en la presencia de los barcos trirremes. Todos son organizaciones comerciales importantes. Y bueno, pues la verdad es que aquí podríamos decir que hay un conjunto de elementos que van a tener en común todas estas grandes ciudades. Vemos a ver más la presencia, ahorita que estamos ahí marcando algunos cuadros que explican este comportamiento, también vemos pues la presencia de muchísimos lugares, una expansión territorial enorme, en donde la gente tiene en común el lenguaje, que lo vemos ahí en la omega que está puesta al lado izquierdo, el culto religioso en donde comparten la creencia cultural de los dioses, y también comparten, por ejemplo, las olimpiadas y las costumbres, las fiestas, las celebraciones comunes. Existen sociedades afuera de esas zonas rojas, pero si no comparten estas ideas, son considerados bárbaros por parte de los griegos. Se conoce como griegos, aunque ellos mismos se hacían llamar la Hélade, todo este conjunto de expresiones culturales, de presencia de ciudades, de polis, con todas estas costumbres y toda esta amalgama de variables de costumbres que comparten, pues hace que todos estos sean miembros de la Hélade. Los romanos son los que le van a poner el nombre de griegos después. Estas son las épocas, entonces estamos hablando de la época helenística. ¿Qué es lo que yo destacaría de la época helenística? Yo destacaría, en primer lugar, las guerras médicas. Las guerras médicas que van a caracterizar lo que sería la presencia de la guerra entre el imperio persa, que se expande sobre el territorio que vemos arriba de color naranja, la parte de Turquía. Va a empezar a hacer un dominio hacia Occidente, va a invadir la zona europea atravesando por lo que sería Bizancio o la parte del estrecho de los Dardanelos, va a cruzar y finalmente va a avanzar sobre las ciudades griegas para someterlas a pago de tributo, para incorporarlas a su imperio. El imperio persa tiene un enfrentamiento con las ciudades, las polis griegas, que están divididas. Y bueno, pues lo que van a hacer es una federación. Las ciudades griegas van a hacer una federación para combatir a los persas. Y esa federación va a ser muy exitosa. Las guerras médicas o guerras contra los persas se llaman así porque los persas ante los griegos se llaman medos. Entonces vamos a tener la presencia de dos guerras médicas, una en el 499 a.C. y otra en el 489 a.C. En la primera, el expedicionario persa que va a atacar a los griegos va a ser Darío. Darío, un gran general que va a organizar su ejército, enorme ejército, que va a empezar a avanzar sobre el estrecho de los Dardanelos, y finalmente cuando llega al mar y tiene que atravesar hacia el otro lado europeo, lo que va a hacer es colocar varios barcos y a los soldados los va a atravesar como si fuera un puente y los va a atravesar hacia el otro lado. Y ahora va a empezar a dirigirse hacia lo que sería el sur para atacar a las ciudades que vemos aquí. Este es el avance que vemos desde el Imperio Persa. La línea rosa nos marca el cambio. Y bueno, pues al final vamos a ver cómo estas grandes ciudades van a tener que defenderse del ataque de los persas en este territorio. Es algo sumamente sorprendente, sumamente impresionante. Vamos a ver cómo los griegos tienen que defenderse. Denme oportunidad, aquí tengo que garantizar la continuidad de nuestra transmisión. Y bueno, pues lo que decía yo aquí es que los persas van a avanzar. Vamos a ver el avance de los persas
de una manera muy, muy impresionante. Bien, vamos a ver, siguiente lámina, en donde vemos lo que sería la presencia de las guerras médicas. Y bueno, pues las guerras médicas que te digo, la primera va a ser por Darío I, que es el que organiza los ejércitos persas para atravesar el estrecho por medio de barcos. También van a lanzar un ataque naval. Y dentro de ese ataque naval, pues va a empezar a avanzar hacia lo que sería el territorio griego. Los griegos van a tratar de defenderse. Aquí la defensa más importante va a ser parte de los atenienses y van a ganar finalmente y van a lograr expulsar a los persas. Pero después pues vamos a tener un segundo intento de ataque. Ahora va a ser por medio de Jerjes, el hijo de Darío, que va a hacer un segundo ataque. ¿Qué destacaría aquí de esas dos guerras como elementos muy importantes? Uno, Atenas, que concentra la primera defensa, va a empezar a tener una pugna política interna muy intensa. Vienen los persas, nos van a atacar. ¿Qué hacemos frente a este avance tan impresionante, tan poderoso, tan enorme? Porque estamos hablando de una cantidad de soldados enormes. Los líderes políticos de Atenas finalmente van a acudir al oráculo de Delfos, que lo nombramos hace rato, un adivino. El adivino va a hacer toda su ceremonia y finalmente les va a recomendar que pongan una muralla de madera. Entonces van a regresar y van a discutir los grandes políticos, particularmente de repente se va a concentrar en dos personajes que van a ser Temístocles y Arístides. Y estos dos personajes van a empezar a discutir al interior del templo, al interior de lo que sería su asamblea, para decidir qué es lo que van a hacer. Uno de ellos interpreta, ¿sabes qué? Sí tenemos que hacer una muralla de madera tal cual dijo el oráculo. Hagamos una muralla, cortemos árboles, pongamos unas paredes alrededor de la ciudad y así nos protegemos. Mientras el segundo, Temístocles, va a decir no, lo que el oráculo quiso decir es una metáfora. Tenemos que interpretarla y nosotros hacer un esfuerzo y defendernos. Tenemos que construir barcos trirremes para defender la ciudad y hacer un ataque por medio de barcos. Entonces, bueno, pues al final van a construirse va a decidirse el tema por medio de un modelo que es muy interesante, muy peculiar y muy original, que es el tema de que va a haber votaciones. La gente arroja unas cazuelas hacia la calle, esas cazuelas de barro se rompen y en los pedazos de las cazuelas se va a escribir un nombre. El nombre de la persona que quieren que sea expulsada de la ciudad. Eso va a ser llamado el ostracismo, porque el pedazo de cazuela se llama ostracón. Aquí podemos ver un ostracón en donde se está votando por Arístides. Decíamos que los que se estaban enfrentando ahora, porque fueron a ver al oráculo de Delfos, era Arístides y Temístocles. Y entonces empiezan a discutir cómo van a defender la ciudad. Arístides defendía la construcción de la muralla, Temístocles la construcción de barcos. Arístides va a salir a las votaciones, va a pedirle a la gente que vote, se va a acercar un ciego y el ciego a la hora de querer votar, pues por supuesto tiene muchas dificultades. Arístides se va a acercar al ciego y le va a decir, le ayudo señor, ¿qué es lo que necesita que hagamos? Y entonces el ciego, sin saber quién era, dice, ¿sabes qué? Quiero que votemos por Arístides para que sea expulsado. Y Arístides va a sorprenderse, por supuesto, a también asustarse. ¿Y por qué quieres votar por Arístides? Y al final, pues el ciego dice, no, pues es que ya he oído mucho de Arístides y no me gusta el nombre de Arístides, no quiero. Lo llaman Arístides el justo y a mí me parece un tema que no me gusta, que rechazo. Y entonces le pidió a Arístides que escribiera su nombre, Arístides. Siendo ciego el personaje, va a escribir su nombre, va a escribir Arístides y lo va a poner en la urna para que se cuente. Arístides va a perder en esas votaciones y va a ser expulsado. Va a ser arrojado a la ciudad 10 años. Ese es el castigo del ostracismo. El ostracón, el pedazo de cazuela que al final es utilizado para votar, pues aquí está un pedazo de ostracón y es lo que origina el tema de ostracismo. Y bueno, pues al final se va a decidir la construcción de barcos trirremes. Los barcos van a ir a combatir al Golfo de Salamina y van a ganarle a los persas por el enfrentamiento, una gran estrategia pensada por Temístocles que va a rodear a los barcos, los va a inmovilizar, y no es plenamente una batalla naval, va a ser una batalla militar encima de las cubiertas de los barcos
porque los barcos van a estar prácticamente inmovilizados por la estrategia que utilizó Temístocles. Y finalmente, en el enfrentamiento hombre a hombre, los griegos son superiores. Y bueno, pues van a ganar. Eso es lo que va a ahuyentar a los griegos. Aquí destacaríamos la batalla de Salamina. Hay otra batalla naval en Platea y en Mícala, que también van a ser parte del origen. Y, por supuesto, habría que decir dentro de las guerras médicas, destacar también la presencia de la guerra de la batalla de las Termópilas. Aquí la defensa del paso a las Termópilas es uno de los avances de los persas. Los persas tienen que avanzar y se encuentran en un acantilado que de un lado tiene el mar, muy difícil de, vamos, por supuesto que no se puede avanzar por el mar, pero por el otro lado tienes una serie de montañas muy escarpadas que también impiden el avance del ejército. Y finalmente, bueno, pues el defensor de ese paso va a ser el rey de Esparta, Leónidas, que va a defender heroicamente el paso de las Termópilas, va a enfrentar 300 personajes que van a estar acompañándolo, y bueno, pues la verdad es que sí termina siendo muy impresionante la defensa heroica de Temístocles, perdón, de Leónidas, el rey Leónidas, que era rey de Esparta. El sistema político de Esparta era de dos reyes al mismo tiempo. Y los dos reyes, bueno, pues están defendiendo, están organizando la ciudad. Y uno de ellos va a ir a combatir y su defensa va a ser heroica. Al final va a haber un personaje que va a ayudar a los persas a encontrar un camino alterno. Van a atacar a Leónidas por la retaguardia y lo van a matar. Van a matar a los 300. Los persas van a seguir avanzando y van a enfrentarse en la gran batalla de Maratón que los griegos van a ganar. La batalla de Maratón va a ser una batalla heroica también. Se van a defender de manera temible los griegos, van a defender su territorio y van a expulsar a los persas. Y bueno, pues la verdad es que sí, que es destacable todos estos eventos dentro de lo que sería la defensa de las guerras médicas y la expulsión y la preponderancia de los grandes defensores de las heroicidades, la estrategia, el modelo militar, los soldados, la preparación, la superioridad a nivel estratégico por parte de los griegos, pues por supuesto que les da una preponderancia, una superioridad, una hegemonía sobre el territorio, pues hace que de repente los persas estén alineados un poco hacia afuera del territorio griego. Y bueno, pues los atenienses son los que van a empezar a poner el orden en lo que serían todas las colonias griegas, teniendo una superioridad. El esplendor de Atenas, pues va a destacar. Es importante poner el caso del personaje. Este personaje se llama Filipides. Filipides va a ser un personaje destacable dentro de la guerra, de la batalla de Maratón. Va a ser un mensajero. Este mensajero va a llevar noticias de Atenas a Esparta, de regreso a Atenas. Luego se va a ir al campo de batalla de Maratón, que está a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas. Se va a regresar a dar instrucciones, va a volver a ir a Esparta. Al final, esos trayectos son enormes y lo hace por medio de carrera. Él se pone a correr. La última ocasión que le piden es avisa que ganamos, porque no vaya a ser que lleguen unos persas, sorprendan a la población que se quedó de mujeres y niños en la ciudad de Atenas y entreguen la ciudad. Entonces Filipides ve lo terrible de la posible situación y termina corriendo hacia la ciudad de Atenas en su última carrera, que es de 42 kilómetros. Va a recorrer ese territorio, va a llegar a la ciudad de Atenas y va a entregar finalmente el mensaje diciendo: vencimos. Y bueno, pues con eso logra que la ciudad no sea entregada. Y bueno, pues por supuesto que los persas van a retirarse hacia su territorio. Y Filipides, cuando da ese mensaje, se muere. Entonces es tan extraordinario este evento, tan impresionante la presencia de que existe un corredor que corre los 42 kilómetros en su último suspiro de su vida y entrega un mensaje importante en la batalla. Pues por supuesto es una imagen muy heroica, muy romántica. Bueno, por supuesto que eso es lo que detona la carrera de maratón que se hace al final de las Olimpiadas, también una expresión griega. Hay que destacar que a partir de ese momento de las guerras médicas ganadas por los griegos, termina siendo muy importante el esplendor de Atenas. Atenas va a ser la ciudad más importante del territorio. Una ciudad importantísima en lo que sería el dominio comercial,
el pago de tributos, el orden político, la hegemonía de todas las ciudades, de todas las polis griegas, de todo el Egeo. Y bueno, pues dentro de esas características, pues podemos ver que en ese momento entra en la época de esplendor. El esplendor, bueno, la lámina anterior nos reflejaba un esplendor arquitectónico. Esto es una imagen de cómo era el Partenón en su condición original. El Partenón era muy imponente, impresionante en el volumen de las columnas. Ahí ponen unas personas para que más o menos comparemos el tamaño de la columna, una bestialidad de tamaño, un esplendor arquitectónico, ¿no? Impresionante. Construido en la época de Pericles. Pericles, el político que destacó sobre el territorio sobre el dominio y sobre el control político de Atenas y, por supuesto, el esplendor de Atenas llevado a otras ciudades. Él organiza a la ciudad de Atenas y, bueno, pues organiza todo ese esplendor. Al final va a provocar lo que sería, pues, un modelo democrático. Hay un discurso puesto en el libro de Tucídides de la guerra del Peloponeso, donde él habla acerca del esplendor y la grandeza de Atenas. La grandeza de sus ciudadanos, el comportamiento maduro de cada uno de los participantes de la polis, cada una de sus labores importantes en la ciudad, cada una de su aportación política, de su aportación cultural, por supuesto, compartiendo y conviviendo de una manera ejemplar. Y todo eso lo pone como fruto de que Atenas maneja un modelo democrático en el cual la gente participa y decide y opina. Y su actividad y su participación política pues es ejemplar. Y eso es precisamente parte de lo que Pericles destaca dentro de la sociedad ateniense. Habría que destacar también, bueno, pues que al final todo este esplendor va a traer consigo el origen de una guerra. La guerra contra los espartanos. La ciudad de Esparta no le gusta que la ciudad de Atenas domine todo el Egeo, domine todas las colonias, tenga el control de la federación de las polis griegas, tenga el control político, económico, cultural. Y finalmente le va a hacer la guerra. La guerra va a provocar que los espartanos se dirijan a la ciudad de Atenas, vayan y se sabe que va a haber una guerra. Los atenienses se van a defender, pero parte de su defensa es que regresense a la ciudad, porque no queremos esos enfrentamientos, no nos convienen. Y se van a encerrar en la ciudad. La ciudad es una ciudad amurallada, con un gran esplendor impresionante. Tienen una especie de túnel, una especie de pasillo que va en la construcción de la misma muralla de la ciudad de Atenas hacia el puerto. Entonces no tienen ninguna clase de problema para poder además abastecerse de agua, alimentación, bienes, por supuesto, y puede estar afuera un ejército atacándolo si no pasa nada. El gran problema va a ser que de repente se va a detonar la peste de Atenas. En el año 430 a.C. se detona una epidemia espantosa, empieza a morir la gente de una manera terrible, por supuesto que parte de los síntomas son espantosos, entre otras cosas, de repente la gente empieza a caer en una fiebre horrible, empieza a tener un calor espantoso y tienen que estar muy cansados, tienen que estar descansando con un dolor insoportable de cabeza, van a estar refugiándose en sus casas y de repente una persona tiene tanta sed y tanto insoportable lo que sería la piel, que va a empezar a tomar agua sin saciarse, al final termina siendo un problema para los mismos habitantes. ¿Cómo estoy tomando tanta agua y no se sacia mi sed, ni se me quita el calor, ni se me quita la sensación tan horrible de soportar la ropa, soportar las sábanas, no puedo estar acostado? Es una cosa insoportable. Y la gente termina teniendo síntomas parecidos a lo que hoy conocemos como sarampión. No hay medicinas. La población empieza a morir, a caerse en la calle. Pobladores que entran en desesperación empiezan a abandonar a sus familiares adentro de las casas. Gente enferma termina arrojándose a las fuentes de la ciudad tratando de saciar su sed, lo cual provoca también más contaminación y más contagio de parte de la gente.
Pericles empieza a tratar de organizar a la ciudad, pero va a caer enfermo también de peste. Y finalmente, pues, la peste va a mermar una condición espantosa a la ciudad. Los espartanos que estaban atacando fuera de la ciudad también van a tener contagios, pero los cuerpos que están de los enfermos y de los muertos los van a arrojar adentro de la ciudad por medio de catapultas. Y bueno, pues al final es una especie de bomba biológica que van a estar utilizando en la época, una cosa terrible. Entonces, al final, bueno, pues vamos a ver que la guerra del Peloponeso, ahí vimos el Peloponeso, que sería esa especie de isla en la zona sur. Ahí destaca la ciudad de Esparta, hasta el sur de la península griega, y que va a atacar a Atenas. Atenas se encuentra en lo que sería el Ática, en la parte central. Ahí vemos Atenas en lo que sería un poco arriba de lo que sería el estrecho de Corinto, ese pedacito de tierra que une el Peloponeso con el continente, se llama el estrecho de Corinto. Y si vemos hacia la parte oriental, ahí se encuentra la ciudad de Atenas. El enfrentamiento va a traer a Atenas contra Esparta, pero también va a traer a todas las ciudades que son aliadas de uno y de otro bando, y algunas que se quieren liberar. Y la guerra va a llegar a diferentes lugares. Se va a enfrentar en todo lo que sería el Peloponeso, se va a enfrentar en el mar Egeo, y va a terminar pasándose hasta la zona de Italia, que nos vemos ahí que hay algunas colonias. La época de esplendor ateniense tuvo momentos muy interesantes, momentos valiosísimos para lo que sería la historia de la humanidad. Ahorita pongo aquí en la imagen de izquierda a derecha a los grandes filósofos que dejaron una herencia de pensamiento impresionante, monumental, enorme. Sería Sócrates, el gran maestro, que no escribió nada. Toda la obra de Sócrates y todas las palabras de Sócrates son repetidas o son puestas en libros por parte de Platón. Con una manera magistral hace un armado espectacular de todo lo que sería su obra. Es un armado intelectual muy interesante con toda una serie de premisas o de orden lógico muy interesante. Y bueno, pues con una serie de valores valiosísimos a nivel artístico, a nivel comportamiento de justicia, comportamiento político, la felicidad, el comportamiento ético de la sociedad, la forma que debe de organizarse. Todo eso viene puesto por Platón en sus diálogos, que son inmensos y en el cual el protagonista de los personajes de los diálogos es Sócrates. Y luego por el otro lado tenemos a Aristóteles. Aristóteles es heredero de esa cultura. Y Aristóteles va a ser mucho más estructurado y mucho más metódico en la forma de trabajo. Él va a crear también estudios de comportamiento moral, comportamiento ético, estructura, teoría política, estructura matemática, biología, y hace una especie de trabajo muy valioso de lo que sería la categorización de los diferentes conocimientos. Parte de eso, pues entre otras cosas, responde también una contribución importantísima por parte de Aristóteles, que se basa en lo que sería la parte de la lógica, la lógica aristotélica. Una serie de armados argumentativos que te ayudan a categorizar para llegar a una conclusión que no depende de la opinión de las personas y que va a tratar de llegar a elementos de cómo se pueden eliminar los errores en la retórica, los errores en la argumentación. Y con eso haces el armado cultural. Y bueno, pues la verdad es que es valiosísima la aportación. No podríamos dejar de hablar que alrededor de estos tres personajes que yo creo que dejan una herencia cultural enorme, impresionante, valiosísima, todavía muy actual, para algunos historiadores, para algunos filósofos, pues sigue siendo una referencia básica en la cual tenés que partir, que sería toda la historia y toda la filosofía platónica y aristotélica. Pero también, bueno, pues atrás de ellos están también un grupo de personajes que nosotros conocemos con el nombre de presocráticos. Todos personajes que fueron contribuyentes de conocimiento de la física, origen del universo, explicaciones éticas, manejo de disciplina, que al final terminan siendo contribuyentes a lo que sería esta historia y que no pueden ser despreciables. Todos los filósofos que hay alrededor de los grandes
personajes monumentales que estamos aquí enumerando también tienen una contribución enorme. Y bueno, pues vemos aquí dentro de estos personajes, pues por supuesto, la presencia de estos filósofos griegos. También, ¿qué pasa? Pues aquí una de las expresiones del esplendor artístico ateniense va a caracterizarse por la presencia de teatros. Ahora, los teatros se van a estar presentando en diferentes ciudades. Si uno visita la ciudad de Delfos, las ruinas de la ciudad de Delfos, también encuentras que allá hay expresiones artísticas de teatro. Son anfiteatros o, vamos, espacios físicos en donde la gente se podía sentar, que tenían un escenario y que traían también la contribución de los músicos, de los actores, de escenografía, andamios, que al final se utilizaban para poder hacer representaciones artísticas. Hubo grandes obras literarias, comedias que podemos identificar con el gran Aristófanes, o tragedias con Esquilo, Eurípides y Sófocles como los grandes personajes que contribuyen a la historia de lo que sería la literatura. No podríamos dejar de hablar de que estos personajes participaron en los hechos históricos alrededor. Y bueno, pues combatieron en las batallas contra los persas, participaron en, en las guerras del Peloponeso. Y bueno, pues al final son personajes que participan en un montón de lugares. Esquilo, uno de los grandes trágicos griegos, contribuyente de la literatura universal, acudió al oráculo de Delfos para que le adivinara su futuro. El oráculo le avisó: vas a morir aplastado por una casa. Y Esquilo terminó huyendo de la ciudad diciendo: ¿sabes qué? No voy a vivir en la ciudad porque me va a aplastar una casa. Me voy a ir a vivir a la playa. Y él estaba viviendo en la playa. Se dormía ahí en algún lugar donde se podía refugiar y terminaba yéndose hacia las rocas que estaban cerca del mar, sentarse ahí para poder escribir sus obras literarias. Escribió muchísimas obras literarias, muchísimas de las cuales solamente se conservan algunas, pero se sabe que escribió muchísimas y que se presentó varias veces en concursos en diferentes lugares donde hacían concursos de teatro y de arte dramático, todo lo que sería la parte de las grandes tragedias que él escribió y que pone en sus escritos. Esquilo, estando sentado en las rocas escribiendo, en la zona de Grecia existen unas águilas que se llaman quebrantahuesos, que lo que hacen es volar sobre arriba de las playas y buscan atrapar a unas tortugas. Buscan la tortuga, la atrapan, la elevan sobre el cielo, agarrada con sus garras, y va volando para estrellarlas contra las rocas y finalmente poder romper el caparazón de las tortugas y comérsela. Esquilo sentado sobre lo que sería una roca, sobre la zona de las rocas, una quebrantahuesos levantó una tortuga y estando volando arroja la tortuga sobre las rocas y le pega en la cabeza, confundiendo su cabeza calva con una roca. Es decir, Esquilo murió de un tortugazo. Una cosa espantosa, y al final, bueno, pues se cumplió el designio que decía el oráculo de Delfos. El oráculo decía que iba a ser aplastado por una casa, y bueno, pues podremos decir que en cierto sentido sí, murió aplastado por la casa de la tortuga. ¿Qué más podemos decir aquí de todas estas historias? Por supuesto, vean nomás el esplendor, la parte esplendorosa de lo que sería este teatro. Este teatro se encuentra en Atenas. Es impresionante, ahí se montaban un montón de espacios, la gente llegaba y veía las obras de teatro. Las obras de teatro duraban días, se presentaban los malos y la gente, como estaba ahí presente varios días, se quedaba dormida viendo las obras de teatro, se presentaba una y otra y otra. Y la gente, cuando se aparecía el malo de la obra, pues le arrojaba comida, le arrojaba los desperdicios. Eso al final ha sido un elemento que se ha traído al presente también cuando sale alguien que actúa mal o alguien que rechazan al escenario, le arrojan comida, le arrojan desperdicios. Por otro lado, cuando estaba la gente dormida, parte de esta celebración es religiosa. Todo este concurso de actores y de interpretaciones son representaciones religiosas, responden a fiestas religiosas. Y bueno, pues al final lo que se hacen son sacrificios. Parte del sacrificio, había un sacrificio de unas cabras, en donde mientras la gente a veces estaba dormida, para llamar a la siguiente obra de teatro, o para despertarlos y hacer que fueran gente que respetara el evento, pues lo que hacían es sacaban a un macho cabrío
y le cortaban los testículos. El macho cabrío pegaba de gritos del dolor y los gritos, el alarido, los ruidos guturales que proporciona un macho cabrío que está haciendo esos ruidos de ser mutilado, pues despertaba a la gente que estaba ahí colocada. Entonces al final, bueno, pues era la forma de decir, bueno, pues tercer acto, ¿no? Tercera llamada, comenzamos. La verdad es que sería un posible símil de lo que serían estas acciones. Vamos a pasar a la parte de la historia helenística, ya nos quedan unos cuantos minutos para poder hablar de esto. La historia helenística, que corresponde al 323 a.C. y termina en el año 30 a.C., corresponde sobre todo a la presencia de este gran personaje, Alejandro Magno. Alejandro Magno es el gran personaje que hereda todo el conocimiento, toda la valentía, concentra toda la visión de lo que sería el soldado griego. Es un joven hijo de Filipo de Macedonia que ya había logrado tomar un dominio sobre el territorio griego. Es macedónico, no es griego en esencia. Los mismos griegos lo rechazan como un personaje miembro de la Hélade, porque Macedonia se encuentra más al norte y no es parte de la cultura griega. Sin embargo, Filipo, su padre, supo que era valioso, supo valorar la parte de la historia de los griegos. Finalmente sabía que la herencia cultural griega, que pudiera ser expresada y aceptada por su hijo, podría ser un gran contribuyente a su crecimiento personal, a convertirlo en lo que él también quería lograr. Él quiso ser un gran rey y lo era. La verdad es que las conquistas y el avance de Filipo, el padre de Alejandro, son impresionantes. Pero sucede que al final Alejandro logra superar a su padre, cosa que es verdaderamente algo muy impresionante. Y bueno, pues dentro de estos eventos de Alejandro, pues por supuesto que vamos a ver que él al final, bueno, Alejandro va a ser educado por Aristóteles. Aristóteles va a ser su maestro contratado por Filipo. Filipo va a buscar al mejor filósofo de la época, lo va a llevar a Macedonia y va a pedir que eduque a su hijo. Bueno, pues la verdad es que a lo mejor sí parte del conocimiento de Alejandro sí corresponde a las enseñanzas de Aristóteles. ¿Qué es lo que vemos aquí en este mapa? Pues vemos lo que sería todo el trayecto militar de Alejandro. Va a salir de la zona de Macedonia, la zona morada que se encuentra en la parte superior izquierda del mapa. Va a dominar al primer lugar todo lo que serían los territorios griegos. Entre otras cosas, algunos se van a oponer, como la ciudad de Tebas, y finalmente pues las va a dominar. Él se va a presentar en la ciudad de Atenas y va a conocer ahí al filósofo Diógenes el Cínico. Diógenes el Cínico lo va a conocer estando, pues reposando en la calle, reposando en Atenas, estaba viviendo. Diógenes es un filósofo muy particular, se le conoce como Diógenes el Cínico, vivía con perros y vivía en un barril ahí, alejado de toda la que sería cualquier tipo de elegancia, de temas materiales. Él pretendía vivir con las condiciones naturales. Y Alejandro se va a aparecer con Diógenes y le va a decir, Diógenes, dime qué es lo que quieres, yo admiro tu trabajo, qué es lo que necesitas, qué es lo que hago por ti, soy Alejandro, rey de Macedonia, y te puedo dar lo que tú quieras. Y Diógenes voltea a ver a Alejandro y le dice, quítate porque me estás tapando el sol, eso es lo que quiero. Vamos, Alejandro va a expandir el territorio griego, el conocimiento griego, el dominio griego. Va a avanzar sobre el territorio persa, va a tener, ahí vemos en algunos puntos importantes lo que serían las diferentes batallas que va a tener. En su trayecto va a irse por todo lo que sería el levante mediterráneo, va a dominar la ciudad de Tiro. El dominio de la ciudad de Tiro es sorprendente porque va a ser una batalla prácticamente en la cual la ciudad estaba totalmente protegida, rodeada de mar y rodeada por una muralla. Y bueno, pues al final va a ser un dominio impresionante por parte de Alejandro y va a llegar a Egipto. En Egipto va a fundar la ciudad de Alejandría. Si vemos en el mapa, Alejandro va a fundar varias Alejandrías en diferentes lados, que son las diferentes ciudades griegas fundadas por él. Ahí por lo menos vemos unas 7, 8, ¿no? Y bueno, pues al final vemos el avance de Alejandro hacia el oriente. Va a irse, al final va a tener el enfrentamiento de Gaugamela, en donde va a terminar huyendo el rey de los persas,
Ciro, y finalmente pues va a huir. Él va a dominar Babilonia, va a irse hacia la parte de la India y va a dominar la India. En el norte de la India va a pasar por todo lo que sería la zona de Irán, la zona de Pakistán. Toda esa zona es dominada por Alejandro. Y bueno, pues Alejandro va a terminar llegando a ese lugar, va a encontrar diferentes culturas y va a expandir. Todo esto es una expansión del territorio griego, del dominio griego, de la cultura griega. Y bueno, pues vemos ahí las ciudades fundadas por Alejandro, que son muchísimas. Y bueno, pues al final vemos aquí el espacio, lo que sería Alejandría. Ahí se construyó el famoso faro de Alejandría. También deberíamos de saber que en Alejandría va a convertirse en un centro cultural muy importantísimo por la biblioteca. La biblioteca de Alejandría, los barcos llegaban a Alejandría como un puerto importante. Unos inspectores se subían a los barcos comerciantes, buscaban libros y los decomisaban. Y los libros se decomisaban y se llevaban a la biblioteca. En la biblioteca se copiaban, se clasificaban, se veían y se regresaban al original, al barco al que se había sido confiscado. Y finalmente, pues con eso es que se hacían de todos los libros. En algún momento toda la cultura mediterránea, todo el conocimiento de la antigüedad estuvo puesto aquí. Era una especie de centro cultural, una especie de universidad en donde había investigadores, observadores, astrónomos, astrólogos, bibliotecarios, gente que hacía estudios matemáticos. Y bueno, pues trabajaban aquí en este lugar que es un centro cultural importantísimo. La biblioteca va a ser destruida posteriormente. Se van a quemar todos los libros, se va a perder mucho de la cultura, de la información, de los libros. ¿Cuántos libros de esos quisiéramos poder conocer, saber que existieron? Y se perdieron completamente porque el único lugar en donde estaban era la biblioteca de Alejandría. Bueno, al final, pues Alejandro va a morir, va a dividirse y se va a fragmentar su imperio en diferentes zonas. Y el vestigio, y bueno, pues alrededor del año 200 antes de Cristo, toda la herencia cultural de los griegos pues, se va a terminar perdiendo. Se va a destruir. Esa herencia cultural va a terminar siendo absorbida por Roma. Roma poco a poco absorbe los territorios griegos. Y el último vestigio cultural va a ser precisamente el dominio de Egipto. Egipto, en donde van a reinar toda la organización impuesta por Alejandro, que va a terminar pasando a los Ptolomeos. Ptolomeo al final va a terminar siendo quien hereda la cultura, va a terminar pasándola a las diferentes generaciones posteriores, y finalmente, bueno, pues vemos lo que sería a Cleopatra como la gran heredera de la cultura griega. Y bueno, pues la verdad es que aquí vemos a Cleopatra dentro de esta imagen bellísima, moderna, pero bueno, por supuesto, una persona que deja una herencia cultural importante. Va a aliarse con Julio César, al final también con él va a tener un hijo. Va a ser quien logre un máximo de poder y esplendor griego en la época de la Roma antigua. Finalmente se va a enamorar de Marco Antonio y luego por medio del sobrino de César va a terminar cayendo en decadencia el imperio de los egipcios, la herencia de Grecia, que sería también pues, el dominio cultural, el dominio político que al final se estableció en esa zona. Y bueno, pues como al final esto es el último vestigio, el último momento de lo que sería la cultura griega, que al final es absorbida por Roma. Pues amigos, la próxima semana hablaremos acerca de Roma. Seguramente tendremos 2 o 3 programas acerca de Roma, pero pues les agradecemos la presencia en este programa, les agradecemos la presencia en esta historia del mundo, una historia muy interesante, muy impresionante, y bueno, pues al final eso es lo que queremos compartirles, amigos. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego.